El Tribunal Superior de Justicia dio a conocer una radiografía de los casos de femicidio que ocurrieron durante el 2016 en la provincia de Córdoba. Uno de los datos centrales es que en el 48% de los casos se trataba de una persona que estaba conviviendo con la víctima de este episodio fatal. Ese enemigo cercano, enemigo íntimo que terminó o termina provocando hechos realmente dramáticos. La relación entre la víctima y el imputado, estos son los datos del Tribunal Superior de Justicia. El 48% de las víctimas convivía con su atacante. Un dato central. Estamos hablando de 11 de las víctimas convivían con su agresor. Estamos junto a Darío Peralta, quien es subdirector del Ministerio de Justicia, y a Eugenia D'Angelo, que es trabajadora social del equipo técnico de violencia de género en el sur provincial. Con ellos queremos analizar esta realidad que hoy ha sumado un nuevo episodio. Cuesta saber cuál es el final, dónde termina este eslabón fatal de situaciones donde hay aspectos culturales, judiciales, sociales. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, la verdad que es un trabajo día a día. Lo que vos decís, esto cuándo termina, no lo sabemos. Creo que, bueno, todos estamos trabajando por esta problemática y tratando de que estos hechos no vuelvan a ocurrir, pero bueno, la problemática diaria por ahí vemos que nos supera realmente porque, bueno, lo que acabas de decir en las noticias, la verdad que nos termina golpeando a todos. Precisamente estamos en contacto con Daniela Chávez, que es una de las impulsoras de un trabajo en el que se busca contener a las familias que padecen este tipo de circunstancias y ha acompañado precisamente a la familia de Tamara Córdoba en esta búsqueda que terminó con el peor final desde Villa María. Daniela, buenas tardes, es simplemente un saludo protocolar. Es la peor de las noticias, la que se conoció hace instantes. Daniela, ¿nos escuchás? Se escucha todo entrecortado, no se escucha muy bien. Que queríamos confirmar, lo decíamos, ahí se escucha. El peor resultado para una búsqueda de tantas horas, de tanta angustia, de agonía, han encontrado el cuerpo de Tamara. Sí, tristemente sí. Se ha encontrado el cuerpo de Tamara sin vida. ¿Ha sido detenido además un familiar de Tamara, un hermanastro? Hasta ahora sí, o sea, el hermanastro está, el principal sospechoso, el que está detenido ya. ¿Él la había acompañado a Tamara en esas últimas horas, en esa salida al boliche? Ellos habían salido juntos, junto a una hermana, sería del hermanastro de Tamara, y habían vuelto y lo habían bajado a pocas cuadras de donde Tamara desaparece y a donde aparece Tamara. Muerta. Daniela, el hermanastro de Tamara asegura que la vio a ella por última vez con un joven de cabello rubio. Los demás testigos aseguran que la última vez que la vieron a Tamara con vida fue con su hermanastro. ¿Es así? Es así, es así. Lo que más se decían era que ella había llegado al cuerpo de bomberos. También se sospechaba porque desde los bomberos nunca se avisó a la policía en el estado que ella había llegado, pero bueno, el cuerpo de Tamara aparece ahora a pocas cuadras de donde fue bajada desde el colectivo. Entonces, bueno, queda la duda si realmente llegó a los bomberos, si realmente fue a los bomberos o realmente desaparecieron de ahí. No solamente fue bajada Tamara, fue bajada Tamara con dos chicas más y este joven. Entonces es una gran duda de qué realmente pasó. ¿Dónde están las otras dos chicas que son testigos clave en esto? Para ver realmente que nunca llegaron a los bomberos. O sea, se dijeron muchas cosas que no eran ciertas tampoco. Daniela, igualmente la justicia tenía una sospecha del entorno, porque incluso habían hecho varias pericias y trabajos en la propia casa donde residía la joven. Yo anoche justamente fui a la casa de la mamá de este joven y estaba muy triste esta mamá. Y bueno, donde ella me dice que a la mañana habían hecho un allanamiento y donde habían llevado ropa de Tamara que ella había usado el viernes a la mañana para poder hacer el rastrillaje
Y bueno, y que a la vez ella había denunciado a su hijo porque, bueno, le había intentado pegar, ya le había pegado varias veces a ella, era un chico muy era violento, y eso el lunes, sería ayer a la mañana, ella lo había denunciado porque les había querido pegar a sus hermanas y a su madre. Daniela, lamentablemente es el peor final, un episodio más en el que nuestras mujeres son víctimas de actitudes machistas, violentas, que forman parte de una estadística cada vez más amplia y a pesar del debate público que no se puede revertir. Te agradecemos muchísimo este contacto, que en el medio de tanto dolor es muy difícil, pero bueno, queríamos confirmar esta información que inicialmente se estaba dando ya en los portales informativos. Muchísimas gracias. Sí, solamente 2 palabras quiero dejar dicho. Sí. Que en esta sociedad sí somos, realmente somos marginadas y queda una niña más en el mundo sin su mamá. Una criatura más sin que se despierte y vea a su mamá. Eso es lo más triste de todo también. Gracias. Es terrible, Daniela, muchísimas gracias a vos. Tamara era mamá de una criatura de tan solo 2 años. Ahí veíamos la imagen. Una situación muy dolorosa, un capítulo más, lo decíamos. Vamos a completar los datos que brindaba el Tribunal Superior de Justicia para poder dialogar con los especialistas al respecto. Vamos a conocer, recién señalábamos, el 48% de estos episodios ocurre con alguien que forma parte del entorno de la víctima. ¿Y qué pasa con los otros casos? Estamos describiendo la relación entre víctima e imputado. Otro tipo de relación, el 9% de los casos. Como autor del femicidio, una expareja en el 35% de los casos, y como autor del femicidio, la pareja en la gran mayoría, el 56% de los casos. Y aquí tenemos un dato que es también muy importante, que habla sobre la edad de la víctima. Hay 3 casos que tienen que ver con chicas de 16 a 19 años. Esto refiere también a la violencia en el noviazgo, que eso es otro concepto que es muy importante abordar. Entre 20 a 29 años hay 8 casos. Es decir, que entre los 16 y los 29 años están la mayoría de las víctimas por femicidio. 4 casos entre 30 a 39 años, 6 casos entre 40 a 49 años, 1 caso entre 50 a 59 años y más de 60 años, 1 caso. Y más o menos también está la referencia en la edad del imputado, que va entre los 20 y los 39 años. Doctor, ¿cómo se confronta con una situación que tiene este mal endémico cultural tan instalado que suma cada vez más víctimas? Sí, bueno, nosotros hay una ley que es la 9283, la cual conforma, digamos, hoy la ley que nos rige y la cual tenemos que cumplir, por el cual, digamos, ante una denuncia de violencia familiar se empiezan a articular distintos sistemas y la denuncia nos llega a nosotros, Ministerio de Justicia, como órgano de aplicación de esa denuncia e intervención. Una vez que tenemos la denuncia, nosotros, a través de los equipos técnicos y de acuerdo a lo que dispone el tribunal, también esto hay que ser claro, nosotros actuamos ante la denuncia y ante el pedido del tribunal. Ellos ahí nos pueden ordenar, digamos, una visita en el domicilio de la víctima, de quien ha denunciado, y ahí hacemos el abordaje de la persona que denunció y del agresor. El tribunal puede haber tomado una medida previa antes, que es la exclusión del hogar de ese agresor. Entonces ya, digamos, trabajamos con un poco más de tiempo, se la asiste a la víctima. Si la víctima se encuentra fuera del domicilio, también tenemos la posibilidad de otorgarle algún tipo de subsidio para que ella pueda alquilar una vivienda y empezar una nueva vida. Bueno, todas estas, digamos, distintas alternativas que se dan son llevadas a cabo por el equipo técnico que bueno, Eugenia puede relatar algunos hechos. Doctor, en los casos analizados, que son los casos de nuestra provincia, Sí. 23 casos en el año 2016, ¿qué pasa con los antecedentes? Los femicidas, en la mayoría de los casos, ¿no tenían denuncias previas o no había nada asentado? En algunos casos había denuncias previas, en otros casos no había ninguna manifestación anterior. Esto no quiere decir que no había violencia. Claro. Lo que sucede por lo general
y Eugenia lo va a saber explicar mejor que yo, hay, digamos, veces que la víctima, por estas amenazas constantes, no se anima a denunciar. Entonces, bueno, pareciera que no hubiera habido nunca nada, pero sí, en el seno familiar estos hechos de violencia ocurren a diario y lamentablemente terminan con un desenlace de este tipo. Eugenia, ¿cómo se hace ese trabajo de campo? ¿Con qué realidad ustedes se encuentran en esta lucha que imagino que es desigual, porque hay aspectos culturales que superan cualquier realidad? El homicida decidido a matar, es muy difícil actuar o prevenir o confrontar esa decisión, ¿no? Sí, primero que uno cuando interviene no sabe hasta dónde va a llegar el agresor, ¿no? Por eso el trabajo se hace exclusivamente con la víctima, en el caso nuestro, donde hay un montón de factores que llevan a que la persona no se anime a denunciar o la posiciona en condiciones de vulnerabilidad, que tiene que ver con lo económico. De hecho, esos 23 casos que hubo en la provincia el año pasado, 18 son del interior, ¿no? Entonces, digo, no porque sí, sino porque hay muchos factores, lo económico, lo cultural, digo, el acceso a una vivienda, el acceso a la educación, el acceso al campo laboral, digo. La proximidad con el agresor, ¿no? Es más difícil aislarlo al agresor en ese contexto, cuando vive en el mismo pueblo, a lo mejor 1000 habitantes, ¿no? Está bien, y además, digo, las instituciones, digo, en las ciudades más grandes, digo, tenemos ONG, tenemos por ahí la iglesia, tenemos una unidad de violencia, digo, el propio juzgado. En los pueblos por ahí son menos los recursos que hay para que la persona se anime a contar, vaya a pedir ayuda y reciba esa ayuda. Digo, no quiere decir que no esté, que la justicia no esté, o que simplemente es que la persona no se reconoce como sujeto de derecho en esto, ¿no? Entonces, quizás tenga la comisaría a 3 cuadras o a 3 casas y no se anima a hacer la denuncia. Y esto tiene que ver con un entorno familiar y de crianza que hace que la persona naturalice la conducta violenta, ¿no? ¿Qué pasa cuando es un tercero el que quiere dar cuenta, dar aviso de una situación violenta en el seno familiar? Porque nosotros nos pasa de ver después los testimonios de allegados, de familiares de la víctima que dicen, sí, era un hombre violento, sí, ella me había contado, sí, no pudimos hacer nada. ¿Qué puede hacer un tercero? Denunciar. Yo creo que la persona que es testigo de una situación de violencia y no le pone en conocimiento, y bueno, es parte de esto, ¿no? Digo, uno termina siendo cómplice de esa situación. Por eso también la importancia de las personas, digo, de los ciudadanos, entender esto, ¿no? Que todos somos parte de esta sociedad y que tenemos que poner en conocimiento, hacer una denuncia. Hay un 0800 donde ni siquiera tenemos que dar el nombre nuestro si tenemos que denunciar. Lo podemos hacer de manera anónima, pero por lo menos llevar esa situación a instituciones que puedan intervenir y bueno, y hacer un abordaje, una evaluación de riesgo de la situación, brindarle ayuda a la víctima, bueno, trabajar con el Y una situación más, esto que vos hablabas, y no distingue entre clases sociales. Nosotros hoy día en la ciudad de Río Cuarto también tenemos botones antipánicos que están en barrios cerrados y en el lugar y en el hogar más humilde de la ciudad de Río Cuarto y zona. O sea, que traspasa todas las capas sociales. Incluso no solamente sociales, sino de educativas. Porque hablábamos, por ejemplo, en la universidad que hay muchos casos de violencia de género, ¿no? Que tuvieron que generar un área para abordarlos precisamente. Ahora, pensando en el caso de Camila Carletti, la chica de Adelia María, ella fue asesinada por un externo que termina provocándole la muerte, pero no había una relación de pareja, no convivían en el mismo lugar. Sin embargo, la mayoría de los casos son o la pareja o la expareja. Es decir, no hay un hecho de inseguridad, de abuso, de que continúa con el crimen, sino que está ligado en ese seno del hogar, ¿no? Ese infierno que está tan cercano, con el que convive la elección que después termina en esa situación tan gravosa. En la mayoría de los casos es así, por lo menos lo que ha dado como radiografía el Tribunal Superior, ¿no? Bueno, porque justamente la violencia, digamos, hace que la persona se quede al lado de su pareja, ya sea por una dependencia económica, una dependencia emocional. Hay mucha
manipulación de parte del agresor, donde tiene la capacidad de dar vuelta a la situación y posicionar a la mujer en culpable de toda esta situación, de la propia agresión que él ejerce, ¿no? Digamos, ¿también fallan los mecanismos para evitar que el agresor se acerque? ¿No hay una falla en impedir que aquel que tiene una orden de restricción o que salió de la cárcel precisamente por haberla golpeado o porque tiene varias denuncias, vuelva y cometa el peor desenlace? en algunos casos puede que sí, pero yo me parece, principalmente una opinión personal, me parece que no tiene que ver con eso, sino con la víctima, con la persona que vive la situación de violencia. Digo, ¿por qué sigue al lado del agresor, no? ¿Qué es lo que la ata a esa persona? Y tiene que ver con una... Como históricamente la mujer siempre se ha posicionado en un nivel por debajo del hombre, ¿no? Tiene que ver con una relación de poder. Un sometimiento machista, exacto, digamos. ¿no? Claro. Digo, y toda esta construcción simbólica de que el hombre es hombre y se sienta en la punta de la mesa y los hijos y la esposa le sirven, digo, esta cuestión que sí, venimos... que sean esos pequeños ejemplos y pueden los grandes. Sí. Maneja el auto, tiene un sueldo más alto y después termina esa vocación machista, termina teniendo conductas violentas como las que padecemos. Sí. ¿no? Digo, esta inseguridad que le da que la mujer se posiciona en la misma altura que el hombre, digo. Pero bueno, esto tiene que ver, es histórico, es estructural y bueno, es una construcción social que se ha hecho del feminismo. Pero da la impresión que el registro de casos no se sostiene en el tiempo, sino que pese a la implementación de medidas como el botón antipánico o el cerco perimetral y las campañas de concientización, movilizaciones, marchas, ni una menos, no hacen que los números cedan. Por el contrario, parece que van en aumento las cifras. Sí, pero también puede ser que se está visualizando, por eso también hay más casos, pero también, digamos, nosotros vemos que, o por lo menos nos queda la satisfacción de que aquellas víctimas por ahí que concurren al ministerio pueden, y hay muchas que han empezado una nueva vida o que han vuelto con ese agresor y que no han vuelto a recibir agresiones de parte de esa persona. Entonces digo, es una constante, es difícil la situación, es muy compleja, me parece que cada vez que pasan estas cosas se visualiza más, se denuncia más. Bueno, creo que de hecho la provincia está trabajando hoy entre Ministerio de Justicia y Ministerio de Educación en una currícula para dar en los colegios ya como obligatorio el tema de violencia familiar. Digo, porque si no lo cambiamos desde los niños, conductas que los adultos les vamos inculcando. Porque la violencia muchas veces empieza en el noviazgo. Así ¿no? es, entonces la primera adolescencia. Si no lo ponemos de manifiesto, si no vemos que o le hacemos notar a nuestros jóvenes y adultos que hay conductas que están mal, me parece que va a ser muy difícil que esta situación, porque es una cuestión cultural. Clave, doctor, defender la figura del femicidio, porque si bien es un concepto, tiene que ver con una bandera de lucha del ni una menos, pero también permite visibilizar precisamente. Antes ocurría un homicidio, se lo tomaba como un homicidio simple, podía ser una cuestión general, cuando en realidad tenía que ver con la muerte de una mujer. Es un concepto que está muy arraigado y que permite, digo, va mucho más allá de ser una bandera de lucha, es una manera de visibilizar lo que está sucediendo, ¿no? Así es. Los fiscales también deberían asumirlo un poco más, porque les cuesta aplicar la figura. Sí, creo que bueno, que es importante la especialización de una fiscalía como un juzgado que sea de violencia familiar, otro más que se sume al doctor Varela en la ciudad de Río Cuarto, y las fiscalías específicas. Me parece que ese es un tema que bueno, ya está, digamos, creado por la legislatura. En los próximos meses esto ya se van a concursar esos cargos y me parece que es muy importante que se cubran con las especializaciones que tienen, como ocurre, bueno, en Córdoba de hecho ya los juzgados funcionan de violencia y las fiscalías de violencia, entonces ya se hace, digamos, la problemática ya tiene, digamos, una especialización sobre el tema. Doctor Eugenia, muchísimas gracias. Nos da mucha impotencia abordar todos estos temas porque sabemos que cada abordaje no implica o no ha implicado hasta ahora un cambio sustancial, radical. Es esa frustración que desde lo periodístico tenemos, ¿no? Hoy tocamos el caso de la muerte de Tamara.
con el dolor de saber de que probablemente ocurran otros episodios similares. Evidentemente necesitamos instalar un cambio cultural muy fuerte que excede lo periodístico, lo judicial, lo político, y en el que ahí debe haber un compromiso de todos. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Gracias.